Pueden tomar asiento, por favor, mis amados hermanos. Y voy a pedirle, por favor, que abra la palabra del Señor en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a ir al puro inicio de la palabra del Señor. Génesis capítulo 1. Y vamos después a movernos hacia el versículo 14. Génesis 1, versículo 14. Vamos a estar compartiendo un mensaje alrededor de los tiempos bíblicos. Vamos a estar hablando del gran día de la expiación y la relación que esto tiene para nosotros como cristianos. Entonces, dice la palabra del Señor en Génesis 1, 14. Aquí está hablando Dios y dice la palabra: luego dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y más adelante, no hace falta que lo busque, quiero leerle un texto que está en Levítico capítulo 23, donde viene y está hablando nuevamente el Señor con el pueblo de Israel y les dice: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Bien. Hace algunos días hemos estado revisando acerca del libro de Lucas y veíamos un momento muy interesante en el cual nuestro amado Mesías Jesucristo está haciendo su entrada triunfal en Jerusalén. Y Jesús, antes de ingresar, siquiera antes de predicar ahí a lo interno, Él hace una declaración que revisábamos en ese momento, tiene mucho peso. El Señor le decía que vendrían días muy difíciles para la nación de Israel. Y Él explica la razón, les dice: por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación. Y es muy interesante ver cómo desde el Antiguo Testamento y aún más atrás de la ley, cuando Dios establece la bóveda celeste, cuando Dios hace la creación, cuando Dios aún coloca al hombre, Él establece esta variable llamada tiempo, la cual afecta a todas las cosas. Afecta a los seres humanos, afecta a la creación. Solamente a Dios no le afecta el tiempo, Él vive en un eterno presente. Pero Dios hace la creación y Él establece estaciones, establece lumbreras para que rijan ciclos en la vida de las personas. Y cuando nosotros vemos el mundo, el ámbito natural, nos damos cuenta que todo tiene ciclos. Aún nosotros nacemos, crecemos, aquellos que Dios tiene llamados para una familia y demás, se reproducen y luego viene la muerte. Cierto, Dios ha establecido ciclos para todo lo creado, para las plantas, para todo. Y dice que el Señor estableció las estaciones, los días y los años. Y es muy interesante que no solamente lo vemos a nivel natural. Si fuese esto, nosotros pues nos quedamos con esa perspectiva. Todo tiene un inicio y un final. Pero aún a nivel espiritual, vemos que en la ley el Señor establece santas convocaciones, tiempos solemnes. Y cuando Jesús entonces estuvo caminando en la tierra, esta variable tiempo también tenía un peso. Él le dijo al pueblo de Israel que no conocieron el tiempo de la visitación de Él. ¿Qué quiere decir esto para el Israel de aquel entonces? Y por extensión para la iglesia también. Quiere decir que hay momentos en nuestras vidas en los cuales Dios, por medio de su Espíritu Santo, va trabajando en nosotros diferentes aspectos y que las verdades de la palabra del Señor van tomando lugar en nosotros, sea la santificación, la redención, el crecimiento en el conocimiento de Dios, el ministerio, bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, son cosas que Dios trae en su tiempo. Y es muy sencillo entenderlo desde una metáfora natural. Los que somos papás aquí, bueno, y fuimos hijos también, nuestros padres a cierta edad no nos daban ciertas cosas, ¿sí? Es decir, a un niño uno no le puede dar un vehículo, se lo da cuando ya tiene cierta edad, o no nos daban dinero o ciertas cantidades. Todo sigue un orden y Dios con nosotros trabaja de la misma manera. Es muy interesante como pastor hablar con personas cuando están recién, sea convirtiéndose al Señor, o viniendo a los caminos de Cristo. Quieren comerse el mundo, quieren todo, quieren que Dios les dé todas las bendiciones. Traen situaciones que no saben cómo solucionar. Los distraen los problemas y las circunstancias, o los distraen también las bendiciones y todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Pero conforme vamos caminando, esas personas y nosotros todos en este recorrido en el cual estamos,
el Espíritu Santo comienza a hacer una obra a través de la cual nos enseña a nosotros a caminar en su perfecta voluntad. Repita conmigo: la perfecta voluntad de Dios. Amén. La que dice la palabra del Señor es buena y agradable a Él. Hay una perfecta voluntad de Dios para cada uno de los hijos de Dios. Eso quiere decir que hay muchas cosas en esta vida con las cuales nosotros nos vamos a encontrar, cosas que son buenas, cosas que no son buenas también, pruebas, circunstancias, situaciones que podrían inclusive apartarnos del Señor. Que el cristiano tiene que aprender a ejercer un juicio adecuado sobre esas cosas, y ese juicio va en función de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que su palabra dice y lo que Dios nos manda a hacer. ¿Quién dice amén? Dios establece un tiempo para su pueblo. Y es muy interesante cuando vemos en el Antiguo Testamento la manera en la cual Dios vino a marcar esos tiempos. Usted puede ver ese gráfico que está ahí en la pantalla y usted puede ver que hay 7 iconos o 7 símbolos, los cuales dicen lo siguiente: Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. De pronto usted en algún momento había leído de esto, tal vez nunca lo había siquiera escuchado. ¿Qué son estas cosas que estamos viendo aquí? Esto es lo que la palabra del Señor, acabamos de leer aquí, las define como los tiempos solemnes o las santas convocaciones de Dios. El Señor las estableció para Israel, las estableció en la ley de Moisés y las colocó o fundó en un tiempo en el cual Dios estaba sacando a Israel de Egipto. Esa circunstancia que nosotros de pronto hemos visto en películas, en la cual el Señor viene, se acerca a Moisés y le dice: ve y habla a mi pueblo, dile a Faraón que deje a mi pueblo ir, y Dios viene a sacar a Israel de ese lugar. Pero si nosotros recordamos el momento en el cual esto se da, las circunstancias bajo las cuales este evento viene a tomar lugar, venía básicamente después de un periodo de 4 siglos en el cual Israel estuvo como cautivo, como esclavo, sirviéndole a la nación de Egipto. Y siglos más atrás todavía Dios había levantado a Abraham, y de Abraham había levantado a Isaac, luego a Jacob, las 12 tribus, ¿cierto? Y a este personaje Abraham Dios viene y le hace una gran promesa. Le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hoy como cristianos entendemos que la simiente a la cual Dios se refería pues es Cristo, ¿cierto? A través de Él nosotros heredaríamos la bendición de la salvación y las bendiciones del pacto que Dios le había hecho a Abraham. Perfecto. Pero también dentro de esto tan lindo que Dios le habla a Abraham, le dice que su descendencia va a estar esos 4 siglos cautiva en la nación de Egipto. Ahora nosotros como costarricenses que estamos aquí, que el mayor que hay aquí tiene que como 20 años, todos digan amén, ¿verdad? El mayor que hay aquí parece como de 20, el mayor que hay tendrá sus 40, sus 50, no sé, para ser, ¿verdad? Vamos a ser bondadosos. Usted viaja, usted está en otro país y a usted inmediatamente alguien lo puede reconocer y dice: usted es tico, ¿verdad? Más cuando se encuentra un tico: usted es tico, ¿verdad? Lo reconocen a uno rapidísimo cuando uno está en otra nación, principalmente por la forma de hablar, por el acento y después ciertas expresiones que tenemos. A los ticos nos reconocen, y eso que el que está aquí mayor no tiene más de 70 años, tal vez 50 años. Ahora imagínese 400 años de una nación, de estar dentro de otra, ¿cierto? El nivel de influencia que podía tener Egipto en ese momento en Israel. Esto llegó al punto, y no tenían Biblia, ¿sí? No tenían Biblia. Entonces, esto llegó al punto de que ellos simplemente con lo que contaban era una tradición oral, de que un día al tatarabuelo Abraham, Dios se le había aparecido y le había dicho que iba a fundar una nación y que los iba a sembrar en un lugar. Pero la circunstancia de ellos era: estamos en Egipto, es el mejor lugar donde podemos estar en todo el mundo. Egipto era una potencia en ese momento. Y la verdad yo no conocía a Abraham, decían muchos de ellos, todos. Yo no conocía a Abraham, pero estaban allí como esclavos del pecado, esclavos de esa nación, esclavos como mano de obra barata también. Eso era la realidad de Israel en ese momento. Y cuando se cumplen esos 400 años, Dios dice la palabra que Él escucha la aflicción de los hijos de Israel. Qué lindo que es pensar que nuestro Dios escucha nuestro lloro, escucha nuestro quebranto, y que Él conoce a nivel íntimo y personal a cada uno de nosotros. Dios escucha el colectivo llamado Israel dentro de otra nación,
que no tenían ni la fuerza militar ni la capacidad para poder salir de ahí. Y Dios se acuerda. Y entonces Dios decide llamar a Moisés y Dios lo envía a hablarle a Faraón y decirle: deja a mi pueblo ir. Y usted conoce la historia. Avanzamos un poco dentro de este tiempo y vemos que el día que Dios decide sacar a Israel de Egipto, Dios sabía con qué tipo de pueblo, o como dicen en el mercado, con qué tuzas estaban rascando. Dios sabía a ese pueblo, Dios conocía a ese pueblo que Él amaba tanto, las costumbres, las mañas y todo lo que se les había pegado en el caminar, el polvo que tenían de esos 400 años de estar ahí. Hablaban como egipcios, probablemente se veían como egipcios. Las costumbres, la cultura los había permeado completamente. Entonces Dios en su sabiduría, Él dice: ok, los voy a sacar, pero esta noche, hoy mismo, no dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni siquiera el otro año. No importa lo cansado que va a ser, no importa la logística que esto conlleve. Hoy mismo, antes de salir de este lugar, ustedes van a celebrar esta santa convocación. Y el Señor le entrega a la nación de Israel esta hoja de ruta que estamos viendo acá, esta línea punteada, la cual representa tiempos en el Señor. Alrededor de esto, básicamente circulaba todo el año de la nación, pero el Señor establece esa primera fiesta. Y la razón por la cual Dios establece estas estaciones o estos tiempos señalados era por varias razones. Una de ellas, para poder mostrarse a la nación de Israel, para que cada uno de estos eventos en ellos fuese constituyente, que ellos entendieran que en esa Pascua, en ese Pesa, que ellos habían sido sacados de Israel. Recordemos que tenían que matar ese animalito. Después de eso venían los panes sin levadura, los primeros frutos, pero cada una de estas circunstancias o de estos eventos marcaban en ellos una enseñanza que era recurrente, que de año en año tenían que celebrarla, y esto iba a hacer que el pueblo de Israel conociese mejor al Señor. Ahora, usted podría estarse preguntando ahorita: bueno, pero ¿qué relación tiene esto con nosotros hoy como cristianos? Tiene mucha relación, porque para nosotros como cristianos, que no somos judíos, que somos cristianos justamente, y que no nos relacionamos con ese ambiente mesiánico en el cual las personas creen que por la ley son justificadas, debemos tener claro qué es lo que esto aporta a nuestra vida. Lo que aporta es enseñanza, es un marco didáctico para entender la obra de Cristo Jesús. ¿Y por qué es valioso? De pronto alguien podría pensar: bueno, pero todavía no puedo acercar la realidad de esta enseñanza a mi vida hoy. Bueno, en palabras muy sencillas, cada una de estas santas convocaciones transmitía un aspecto de la obra de Cristo Jesús. Pascua era un cordero. Y recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando ve a Jesús, ¿cierto? Cuando él se acerca y le dice: aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. ¿Será necesario para nosotros que Dios quite nuestro pecado? Por supuesto. Vemos en la obra de Jesús entonces claramente resonancia con lo que Pascua transmitía. Pero también panes sin levadura, que habla de esa primicia de Dios que no tenía ningún tipo de levadura, ningún tipo de pecado. La levadura representa pecado. Primeros frutos nos habla de su resurrección. Y cuando llegamos a Pentecostés, de pronto usted ha leído en el libro de los Hechos, cuando nos dice que estaban reunidos juntos y que de un momento a otro vino un viento recio, ¿cierto? Y dice que fueron repartidas lenguas y que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Será para el pueblo de Israel importante, un evento cardinal, que nosotros recibamos al Espíritu Santo? Por supuesto que sí. El Espíritu de Dios es el que nos sella, dice la palabra, es las arras de nuestra salvación. Ese es el certificado de que cuando vengan los ángeles del Señor por usted y vea a Daniel, le diga: ¿a dónde está el certificado suyo? Aquí está el sello, usted es salvo, usted va para arriba. Pero no solamente en función de la eternidad. Aquí en la tierra necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Y hasta este punto, el número 4 que estamos viendo ahí, hay algo que ocurre muy interesante, y es que esas 4 santas convocaciones en el ministerio terrenal de Jesús, me devuelvo un momento para que lo vean, en el ministerio, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hasta esa número 4, todo eso tomó lugar aquí cuando Jesús estuvo, el ministerio terrenal de Jesús. Pero hay otras 3 que usted las puede ver ahí: trompetas, expiación y tabernáculos. Y esas 3, proféticamente hablando, se van a cumplir cuando el Señor vuelva. Es decir, el Rosh Hashanah, cuando el Señor a la final trompeta
Dice que Él envía a sus ángeles y de los 4 puntos cardinales nos va a recoger a cada uno de nosotros y nos lleva con Él. Y después de esto está expiación, que es el foco de lo que vamos a estar hablando en este día. Entonces, nosotros como cristianos, todo esto que estamos viendo acá en un sentido es como una maqueta, ¿sí? Es como algo que nos permite entender de una manera gráfica cómo es que el Señor trabajó y sigue trabajando, porque lo vemos en la obra de Jesús. Pentecostés, Él viene, envía su Espíritu Santo y nos deja entonces, como decir, en la pista cuando el avión viene, se acomoda y queda delante de esa recta. Y lo único que falta ahí es que el piloto haga esto y meta el acelerador hasta el fondo y nos vamos con todo. Ese es el momento en el cual la iglesia se encuentra hoy en día. Y déjeme decirle que los tiempos del Señor se están acelerando. ¿Cuántos de nosotros vemos hoy el calendario y ya estamos en octubre y usted dice, ¿en qué momento se fue el 2025? La palabra del Señor dice que los tiempos serán acortados. Y cuando usted revisa la profecía bíblica y usted ve cómo se están moviendo hoy las cosas en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, el nivel de violencia que se está gestando contra los cristianos, hay suficiente material para volver a crucificar a Jesús en esta tierra. Lo hay. Usted ve las circunstancias, hace poco este joven que lo mataron en Estados Unidos, a Charlie Kirk, usted ve el odio contra los cristianos, manifiesto, presente. Y eso para nosotros como pueblo de Dios, lo que nos tiene que hacer meditar es en la realidad de ese retorno de Jesús, lo cerca que está, para que entonces nos enfoquemos en lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Vea lo que dice Pablo con respecto a la ley, al Antiguo Testamento. Él dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo Jesús. Aquí Pablo está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento. Él habla de la luna nueva, que era cuando cambiaba el mes para los judíos, los días de reposo, las santas convocaciones, todo esto. Y él viene a describirlo como una sombra. Ahora, a mí me gusta utilizar esta misma explicación que dice aquí. Una sombra a nosotros nos puede dar, digamos que una idea de la figura de un objeto, como es, ¿cierto? Si usted ve una sombra de una cruz, usted dice es una sombra de una cruz. Esto es un objeto circular, es algo lineal, etc. Nos da una idea de la forma, pero no es la sustancia, ¿cierto? No es orgánico, es simplemente un referente. Las santas convocaciones, los tiempos de Dios nos muestran entonces la forma en la cual Dios trabaja y sigue trabajando, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero la sustancia de todo esto es Cristo Jesús. Es en Él en quien nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Esto significa que como cristianos no tenemos que ir a celebrar como lo hacían los judíos. Usted no tiene que ir a comer hierbas amargas, o tiene que flagelarse, o matar un corderito, o sacar la levadura de su casa. Nada de eso, porque ya eso está obsoleto, nos enseña la Escritura. Pero sí entender muy bien lo que eso significó y lo que aporta para nosotros hoy a través de la obra de Jesús, para en fe poder conectar con esa verdad, creerla y vivirla. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, como cristianos no vemos a la ley por fines de justificación ni redención, sino por fines didácticos, entender la obra del Señor. Entonces, viendo esto como tal, hablemos un poco del día de la expiación y la redención completa en Cristo Jesús. Sabemos que ese es el sexto tiempo, ¿cierto? Es la sexta santa convocación. Y esto nos remite a nosotros a un momento en el cual, después de que el Señor venga y recoja su iglesia, Dios va a ejecutar juicios sobre la tierra. Si vemos en el Antiguo Testamento, Yom Kippur lo que significa es una frase hebrea, es Yom significa día y Kippur significa cubrir. Ahora, ¿cubrir en qué sentido? Yo puedo cubrir con un mantel algo, pero el contexto a lo que apunta esto es cubrir el pecado. Para nosotros como cristianos, de pronto esta es una idea un poco distante, porque cuando usted y yo fallamos, cuando alguien se le brinca a usted el alto y usted comienza a cantar bendición y aleluya y todo eso, ¿verdad? Después usted dice, Señor, perdóname en el nombre de Jesús porque dije algo. O cuando usted se maja el dedo con la gaveta, usted después pide perdón en el nombre de Jesús, ¿verdad? O cualquier otra cosa por la cual usted peque.
Es decir, casi que inconscientemente el cristiano sabe que puede acercarse a Jesús confiadamente y pedir perdón. Pero para la nación de Israel era otra historia completamente diferente. Para ellos se acumulaban los pecados y llegaba el día del año, que era el Yom Kippur, en el cual ellos se acercaban y tenían que hacer todo un rito. Y pensémonos nosotros como el pueblo de Israel. Había un sumo sacerdote, pensemos que es Luis, la familia de él y varias personas por acá. Y ellos tenían que hacer un montón de cosas por ellos, por el pueblo, para que entonces pudiesen acomodarse de tal manera los acontecimientos que hubiese expiación por el pueblo de manera general. Entonces yo me imagino la tensión. Si yo hubiera sido oveja de Luis, yo hubiera dicho, ay Dios, pero todos los días hubiera pasado orando por Luis, para que Luis no se equivocara en nada, para que el día de la expiación verdaderamente él hubiese hecho todo conforme al ritual, a los elementos que tenían que darse. Porque si no lograban obtener el perdón ese día, simplemente eso significaba que el siguiente año ellos iban a arrastrar el pecado y la maldición por todo el año. No les iba a ir bien. Podemos ver aquí un sistema falible. La ley era un sistema falible. Aunque remitía al Señor, no es en nada comparable con lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, con la obra de Cristo Jesús. Dependía de personas, tenían que estar haciendo sacrificios una y otra vez. El sumo sacerdote tenía que buscar dos animalitos, 2 corderos, y tenía que hacer una expiación, uno de ellos por su familia, otro de ellos por el pueblo. Tenían que verter la sangre en el tabernáculo, es decir, era todo un proceso para que ese perdón de parte del Señor llegara. Y con el perdón también venía algo muy hermoso, que era la restauración de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de restauración? Y qué buena noticia es eso para nosotros, porque todos los aquí presentes en alguna faceta de nuestra vida necesitamos la restauración del Señor. ¿Quién no ha metido aquí, como decimos en algún momento, las de andar? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha fallado? Y eso nos ha costado en diferentes áreas. Qué lindo es ver que Dios ha propuesto para nosotros, ha brindado un sistema para que podamos recibir su perdón y también la restauración. Dios establece esto para la nación de Israel, pero también esta santa convocación para ellos estaba cargada de un sentimiento, y ese es reverencia. Si había un momento en el cual había silencio en la nación de Israel, era este día y los 10 días antes. Desde que se daba el cambio de año, esos 10 días entre el Rosh Hashanah y entre Yom Kippur se le llamaba los 10 días temibles, porque era el momento en el cual el sumo sacerdote se preparaba para esto. Entonces todas las personas buscaban al Señor en introspección, y esto lo conecto con lo que estábamos hablando al principio. Ellos tenían muy claro que en esos días estaba en juego su destino, estaba en juego el próximo año, su familia, sus finanzas. Todo lo que hacían dependía de que ellos entendieran el tiempo y cómo quería Dios que respondieran también. ¿Será posible que haya momentos en nuestras vidas en los cuales Dios está tratando cosas con nosotros y tenemos que entenderlo? ¿Será que como con la nación de Israel, que el Señor le dijo y el Señor quería que entendieran el tiempo de la visitación, Dios con nosotros también esté haciendo cosas? Cuando usted lo levantan a las 3 de la mañana, y ya van 3 días seguidos que lo levantan a las 3 de la mañana, y usted dice, es que no es a las 3:10 ni a las 2, es a las 3. Y algo viene y le quita el sueño de un momento a otro. Cuando de manera sospechosa, repentina, a usted le entra un impulso de orar por algo, por alguien. Cuando usted siente que el Señor lo está llamando a leer la palabra, a orar, a estar a solas con Dios. ¿Sabe? Esos son tiempos en los cuales nosotros como cristianos tenemos que decirle a Dios, Señor, afina mi oído. Señor, atiémpame. Ayúdame a entender tus tiempos, Dios. Ayúdame a entender qué es lo que estás haciendo conmigo, qué quieres de mí, porque Dios trabaja con sus hijos de manera personalizada. Amén. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe dónde estamos, Él sabe las circunstancias que estamos viviendo, y Él sabe también lo que quiere hacer con su pueblo. Y por eso es muy importante que como creyentes, que como cristianos, nosotros sepamos seguirle el rastro al Espíritu Santo.
sepamos vivir para Él como corresponde. Entonces, este día de la expiación para ellos, el significado que tenía era la necesidad de la expiación, la necesidad de ser perdonados. El Señor les hablaba de la importancia de la sustitución de las vidas. Es decir, presentaban un animalito, en este caso esos corderos, y ese animalito era ejecutado ahí. Y eso era una enseñanza gráfica para ellos, de que su pecado, el pecado del pueblo, había sido puesto sobre ese animal y por eso ellos morían. Porque la paga del pecado es muerte. Ese mensaje tan gráfico el Señor se los transmitía una y otra vez. Pero también había algo que quedaba muy presente, en el aire se podía sentir, y yo imagino que era una mezcla de expectación y temor y pavor, que era la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y no en vano el Señor nos viene a decir a nosotros en el Nuevo Testamento que Él es santo, ¿cierto? 3 veces santo. Y nos dice en Pedro que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿cierto? Que no nos conformemos a lo que antes teníamos, porque el que nos llamó es santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Qué mensaje tan relevante, qué mensaje tan importante para una generación que vivimos en medio de una sociedad que nos distrae con esto, que nos distrae con tantas cosas, que tenemos tantas situaciones en nuestras vidas que puede usted estar en el culto y puede estar viendo el teléfono o puede estar pensando en la olla de presión que la dejó encendida o un montón de cosas. Qué mensaje tan importante para una sociedad en la cual muchas veces se nos dice no sea tan pandereta y religioso. Vamos hoy a la disco, no importa, ¿verdad? Hagamos por aquí ciertas cositas y después usted pide perdón, peca y reza en pata, no sea tan pandereta, no caiga mal. Qué mensaje tan importante cuando vemos esas cosas allá afuera que quieren comprometer nuestro caminar con Dios, nuestra santidad con el Señor. Yo no sé usted, pero yo tengo que batallar constantemente contra mi humanidad, contra las cosas que quieren quitarme la atención de aquello en lo cual tengo que mantener mi mirada colocada. El hecho de que una persona sea un líder no lo hace inmune a las tentaciones, a las distracciones, a los problemas que tenemos. Yo puedo manejar un problema en la carne o puedo manejarlo en el espíritu. Puedo manejar una bendición de Dios en la carne o en el espíritu. ¿Cómo así? ¿No es de Dios? Sí, claro, Dios puede darle usted una bendición. El trabajo, un matrimonio, un cónyuge, una empresa, lo que sea. Y usted la puede manejar en el espíritu, bajo los principios de Dios, haciendo un buen uso de eso y del tiempo y todo lo que Dios le da. O la puede manejar en la carne y hacer de eso un ídolo y terminar perdiendo todo. Eso se puede dar. Entonces, el cristiano, por el hecho de estar en el Nuevo Testamento y vivir en la gracia, muchas veces escuchamos eso. A veces pensamos como que Dios no mira ciertas cosas de nuestra vida, pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. La misma gracia que hoy escuchamos tanto, también en ciertas medidas estuvo presente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando David peca en adulterio, y no solo adulterio, sino que mata al esposo de Betsabé. David, según la ley, lo que le correspondía era morir. Pero la gracia del Señor estuvo sobre David y sobre Israel muchas veces. La gracia de Dios está. A veces las personas piensan, no, es que el Dios de la gracia, el Dios del Nuevo Testamento es diferente del Dios del Antiguo. No es el mismo, es el mismo Dios. Es el mismo. Lo único que cambia es que el Señor, por medio de la obra de Cristo, está dando tiempo para que se arrepientan todos los que se tienen que arrepentir y puedan venir a la salvación del Señor. ¿Quién dice amén? ¿Y para qué es ese tiempo? Ese tiempo es para que se salven almas y para que el Señor vuelva a la tierra. Vea lo que nos dice Pablo en Romanos con respecto a esto. Dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Pablo lo que estaba hablando aquí, estamos hablando un poco de la aplicación de esto. Pablo de lo que estaba hablando acá era de esta realidad en la cual estaban gentiles o la comunidad internacional y habían también judíos en aquel entonces. Y ellos pensaban que por los israelitas de manera indirecta haber ejecutado al Mesías y no haberlo reconocido, entonces
ya habían sido totalmente olvidados y ahora eran los gentiles los que estaban de cara al amor y a las promesas de Dios. Pero Pablo les está hablando aquí que eso es solamente por un tiempo, que Dios tiene planes con la nación de Israel. Y que si nosotros vemos hoy a la nación de Israel, vemos muchos fallos y vemos problemas. Si usted escucha en CNN y se quejan de Israel y los asesinatos y la franja de Gaza y todo esto. Y es importante entender la realidad de la nación de Israel, políticamente hablando, el ente, y espiritualmente hablando, lo que Dios está diciendo acá, cómo viven, cómo se comportan, porque eso es temporalmente. Va a haber un día en el cual Dios va a traer restauración a esta nación, pero en el interín que eso pasa, nosotros tenemos que tener cuidado en la manera en la cual nos expresamos de Israel y lo que pensamos, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Dice la palabra: hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Y viene lo importante aquí, dice, parte de Israel se ha endurecido. Y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Pablo le está hablando aquí a estos gentiles que hay una parte de la nación de Israel que tiene su corazón endurecido, es decir, que no responden al evangelio y no reconocen en esencia la obra del Mesías, ¿cierto? Y él les está diciendo que eso va a ser así por un tiempo. Y ese tiempo es, dice, hasta que se incorpore la totalidad de los gentiles, de los no judíos. Esto lo que nos remite a nosotros es a entender que Dios en alguna parte, en el reino de los cielos, en alguna galaxia, tendrá un contador de almas. Y eso va contando, miles de almas que se van salvando. Pero Dios tiene un número fijado. Y cuando llegue esa totalidad de los no judíos, al número que el Señor ha establecido, Él viene por su pueblo y después Dios también va a desencadenar una serie de obras en el mundo y va a tratar con Israel. Dice, y después de eso todo Israel será salvo. Es decir, Dios va a retomar su plan con esta nación. Dice, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces podemos ver aquí, de manera profética, escatológica, que Dios tiene un plan con la iglesia y también otro con la nación de Israel, ¿sí? Y que esto está totalmente relacionado con estos. Ahora, ¿cómo nosotros debemos entender esta realidad del día de la expiación en Jesús? Bueno, entendiendo el rol que Él desempeña. Nos dice la palabra en Hebreos, ya en el Nuevo Pacto, dice, pero Cristo vino ya y es, repita conmigo esto por favor, el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más limpio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Vea qué increíble, nos habla de un tabernáculo no hecho de manos de hombres, ¿sí? Y dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Veamos el propósito de fondo con esto, que la iglesia le sirva a Dios. Dice, para que sirvamos al Dios vivo. Lo que nos muestra esto a nosotros es el cumplimiento profético de esta verdad en la obra de Jesús. Ya no tenemos un sumo sacerdote que moría, falible, que tenían que tener un backup del sumo sacerdote el día de la expiación, porque si él fallaba tenía que estar otro listo. Nuestro sumo sacerdote es Jesús y la obra de él es suficiente para nosotros, y como tal dice que su sangre nos purifica. Por eso nosotros tenemos que tener claro lo que el Señor nos ha entregado. ¿Y por qué esto es valioso para nosotros? Porque muchas veces, como seres humanos falibles, imperfectos, nos vemos al espejo y usted ve este montón de faltas y usted dice, ¿cómo es posible que Dios vaya a trabajar conmigo? ¿O será posible que Dios me haya perdonado? ¿O será que Dios me va a perdonar?
¿O Dios podrá restaurar este aspecto de mi vida? Y las respuestas a todas esas preguntas recurrentes muchas veces es un sí definitivo. Entonces, la pregunta de fondo es: ¿qué te detiene para caminar con el Señor como Él quiere? ¿Qué te detiene para creerle a Dios e ir en pos de lo que el Señor establezca? Ve, hay mucha gente que en la iglesia vive desconectada del propósito de Dios. Van a una iglesia, luego van a otra iglesia, algo no les gusta, se van, luego pecan, cometen un error y se apartan del Señor 2 años o unos meses. Se enojan con una persona de la iglesia y se enojan con Dios y con la iglesia y con todo el mundo. Y viven de una manera inmadura, a veces desconectados de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Pero vemos aquí en la palabra que Dios tiene un plan con nosotros, con la iglesia, así como lo tenía con Israel. Dios tiene un plan contigo y conmigo. Y Él no solamente le interesa o le interesó haberte sacado del mundo y perdonarte. Dios también quiere restaurarte, quiere redimirte, quiere llenarte de su Espíritu Santo y quiere que tú le sirvas. Y en medio de ese caminar, todas esas preguntas en el Señor son como etiquetas que vamos poniendo en la cruz. El no puedo, mi pasado, lo que hice, lo que no hice, mis imperfecciones, mis situaciones. Nosotros tenemos que visualizar cada una de esas áreas, cada una de esas falencias, ver ese madero del Señor y colocarlo ahí. Él fue consumido, Él fue crucificado, Él sufrió lo que sufrió para que usted y yo podamos tener un acceso al Padre, un acceso directo a través de la sangre de Jesús. Entonces, la pregunta de nuevo es: ¿qué te detiene de caminar con el Señor como el Señor así lo quiere? ¿Qué te detiene? Es el momento de que nosotros como hijos de Dios caminemos confiando en la gracia de Él. Acercarnos a Dios, dice la palabra, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y misericordia. Usted no se está acercando a una realidad intangible. Cuando usted se acerca con confianza al Señor, usted se acerca a la sangre de Cristo Jesús. Ese es el punto de unión que nos une. Es la cosa más sublime y más poderosa que existe. Entonces, lo que yo quiero en esta mañana es invitarle a todos los que están aquí presentes a que si por alguna razón usted tal vez ha fallado o se ha sentido desconectado del propósito de Dios, que pasan los días y usted sabe que tiene que hacer algo para el Señor y no lo hace, a que en este día usted pueda nuevamente hacer ese entronque con Él, con el Padre Celestial, a través de la sangre de Jesús, y que permita que la vida de Dios venga a usted y pueda vivir con esperanza y ser preparado para ese día del Señor. Que de aquí al próximo año usted pueda decir: en este 2025 y al 2026 yo pude ver a Dios hacer esto y esto en mi vida. Si usted hoy no está en esa condición, si pasó todo el año y usted se queda viendo para arriba y decir: ¿qué hizo Dios en mi vida? Y usted no lo puede identificar, es momento de que eso cambie. Porque la palabra nos enseña a un Dios cercano. Dice Jesús: yo conozco mis ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. Nos habla de una relación cercana donde Dios se toma muy a pecho cada uno de sus hijos. Y Él va trabajando con nosotros y nos va restaurando y nos va llevando, como dice la palabra, de gloria en gloria, hasta que su luz sea perfecta. Y no importa las situaciones que usted esté viviendo hoy, puede ser pecado, puedan ser problemas o pueda ser mucha bendición, no importa lo que sea que hoy te tenga un poco desubicado, es el momento. Dios nos da la oportunidad nuevamente de acercarnos a Él y que las cosas caminen como el Señor lo quiere. ¿Por dónde empiezo? Empezamos reconociendo nuestra situación y diciéndole: sí, Señor, he hecho esto, he estado distraído, he estado por aquí, he estado por allá, perdóname. Establece tus tiempos en mi vida. Establece, Dios, tu perfecta voluntad en mi vida. Que venga tu orden, Señor, sobre mí, para que yo pueda vivir de la manera que tú lo quieres. ¿Sabe? Ayer nos visitaron unas personas en la casa y fue muy interesante porque fue un momento de Dios. El Espíritu Santo se movió de una manera muy bonita. Y había una jovencita que llegó con su madre, de estas personas que estaban ahí, y ella nunca sueña, y ese día tuvo un sueño donde Dios le estaba mostrando a ella cómo ella vivía
desconectada del propósito de Dios para con su vida. Y ella dijo, cuando estábamos en la mesa hablando, yo estaba compartiendo varias cosas, dice, vean qué raro, yo nunca he soñado ese. Y anoche tuve un sueño, y eso que usted está hablando es como lo que yo vi en ese sueño, pero no termino de entenderlo. Yo le explicaba a ella cómo Dios le estaba mostrando a través de este sueño que el Señor quería que ella se sincronizara con Él, entendiera quién es ella para Dios y pudiese vivir de la manera que Dios lo quiere. Porque por sus circunstancias de vida, de todo lo que pasó a esta muchacha ya con cierta edad, no podía ver la obra de Dios en ella, estaba totalmente desconectada de eso. Vivía con ideas muy contrarias a lo que Dios enseña. Y así mismo muchas veces como pastores y como humanos que somos, nos encontramos en nuestro caminar con Dios. Los problemas, el pasado, circunstancias nos desconectan de Dios, de la verdad bíblica, y usted piensa que Dios es bueno con uno, pero no con otro. Que Dios trabaja con el pastor o con los líderes, pero no con usted. Y lo cierto del caso es que Dios quiere trabajar con todos nosotros, que Dios nos ama a todos, que Dios quiere bendecirnos, restaurarnos, que Dios quiere verdaderamente involucrarse con nosotros, mas para que eso ocurra, no pasa en automático. La palabra del Señor dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Usted y yo tenemos que aprender a ser intencionales en nuestro caminar, porque existe una mala teología allá afuera de la gracia que dice, ya Cristo lo hizo todo, consumado es, y punto y aparte, pasa el capítulo, y así no funciona. La Escritura dice, tocad y se os abrirá, pedid y os hallaréis. Usted ve que Jacob en un momento peleó con el ángel toda la noche y el ángel lo bendijo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser, de nuevo, repito, intencionales. Usted tiene que buscar al Señor activamente por una bendición, por un pecado con el cual estás batallando. Usted tiene que buscar al Señor y decirle, Padre, fortaléceme. Su palabra dice que usted cambia nuestra debilidad en fortaleza. Tu palabra dice esto, Señor. Como le dijo Jacob al ángel, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Usted tiene que aprender a esforzarse en los caminos del Señor. Y cuando tenemos esa actitud, cuando lo buscamos a Él, cuando somos constantes, cuando nos acercamos, Dios se manifiesta por su pueblo.